On rêve la vie en Europe. Comme en Europe, tu travailles un peu pour gagner beaucoup d'argent. On rêve. Et quand j'étais là, en Espagne, et je dis non, ça c'est un rêve. C'est pas la vérité. C'est pas la vérité, ça c'est un rêve. Tout le monde, comme moi, mes amis qui sont là-bas, on rêve en Europe, il y a la vie facile. Aquí en Europe, tout le monde son travail. Tout le monde son travail dur pour gagner de l'argent. Il n'y a pas de vie de facilité. J'ai 32 ans. Je m'appelle Idrissa. Vraiment, j'ai étudié mon pays. J'ai mon diplôme de BFM. Et après, j'ai fait la formation de maintenance informatique. J'ai mes diplômes. Après mes diplômes, je rêve pour venir en Europe, pour gagner ma vie. Quand j'ai mon diplôme, je demande les gens, je demande les entreprises, je demande les sociétés, mais il n'y a rien. Il y a des gens comme moi qui gagnent des diplômes, ne travaillent rien. Au Sénégal, c'est dur. Je ne gagne pas, l'âge est très vite. Le temps passe vite. 1 an, 2 ans, 3 ans, je suis grandi. Après, je pense beaucoup, je passe et je vais aller en Europe pour gagner ma vie, pour gagner d'argent, pour aider ma famille. Le gouvernement de mon pays, c'est vraiment mal. Le président, il ne travaille pas. Le gouvernement, il ne travaille pas. Il mange de l'argent, les gens sont mourir parce qu'on ne mange pas. En 1995, j'ai perdu ma mère. Ma mère est morte. J'ai vécu avec mon père, avec mes frères et mes sœurs. En 2016, mon père est décédé. J'étais avec ma famille, mes sœurs et mes frères. Et j'ai dit, je pense qu'actuellement, je prends la main, ma vie. Je parle avec un ami qui était là, en Espagne. Il m'a dit, actuellement, en Espagne, c'est bien que ton pays là, au Sénégal. Et j'ai dit, ah bon, dis-moi, comment passer en Espagne pour venir en Espagne? Comment faire? Elle me dit, vraiment c'est dur. Il dit, vraiment c'est dur. C'est un tournage muy difficile. Je demande aux gens, il m'a dit 150 000 francs. Après le décès de mon père, j'étais au marché pour vendre les gens, pour gagner un peu d'argent, pour vivre, sinon c'est dur. Et après ça, je paye 150 000 francs et j'étais en Maroc. Ça c'est dur en Maroc. Il y a des Marocains vraiment durs. Je travaille en Maroc, en Casablanca, pour gagner un peu d'argent, pour passer ici en Espagne. J'étais là-bas, à Maroc, pendant 1 mois de plus. Et après, j'ai gagné un peu d'argent et passé pour le petit bateau. Bon, en Almeria, j'ai fait 3 jours pour les policiers. Bon, après, on m'a libéré et je suis venu en Madrid. La ley extranjera es una ley que criminaliza, que discrimina, que segrega a las personas migrantes. La ley extranjería es la que fomenta que existen manteros en la calle. Cuando las personas migran y luego las leyes les dicen que no tienen derecho ni de estudiar, ni de formarse, ni de trabajar, al final les estás excluyendo dentro de la sociedad. Por eso que las personas se dedican a venir a la calle solo por sobrevivir.
la base de la ley de extranjería es la exclusión. Esa exclusión se puede dar en el punto laboral, pero también en un punto social, educativo, económico y en muchos aspectos. Una de las consecuencias es que hay una pescadilla, ¿no?, que se muerde la cola, que es sin papeles. No puedes trabajar, pero sin trabajar no puedes obtener los papeles. Y ahí es donde se enfrenta mucha gente que reside en España, que una de las pocas vías que tiene para obtener papeles es estando 3 años, pero claro, en esos 3 años tienes que hacer algo para sobrevivir. Y por desgracia hay gente que tiene que trabajar en la calle como manteros ante la vista de todos, ante la exposición continua a la policía y ante esa sensación, ¿no?, de la mirada de la población que les ve como delincuentes, ¿no? La première fois que j'ai vu les gens qui vivent dans la rue, qui travaillent dans la rue de mon pays, et j'ai dit, mon ami là, arrête. C'est quoi le travail? Le travail, c'est vendre dans la rue. C'est quoi? Ça, comme un chien là, ça c'est bête. C'est un travail bête. De courir avec les policiers, ça c'est dur. Hein? Et je dis ici, tu ne travailles pas, tu n'as pas de papier, tu travailles seul ici. J'ai étudié la langue espagnole en Lavapiés. Il y a une école, il y a des étrangers comme moi, comme il y a des pays qui ne parlent pas en espagnol, qui apprennent en espagnol. Bon, la première fois, je demande à la fille qui travaille là-bas, j'ai besoin de l'informatique. Tu as des papiers? Elle m'a demandé, tu as des papiers? Et je dis non, je n'ai pas de papiers. Pour l'informatique, ça c'est difficile. Si tu n'as pas de papiers, tu ne travailles pas. Tous les informatiques, c'est les gens qui ont des papiers. Tu travailles dans la calle, à chaque fois tu tournes, tu vois les policiers. C'est un travail mauvais. J'aime pas la rue. La rue c'est dur, la rue c'est mauvais. Il n'y a pas de tranquillité. Cuando ven en la calle, la policía les para, ¿no? Tienen antecedentes penales, ¿no? Tienen multas, por ejemplo, del ayuntamiento, lo que sea. A la hora de conseguir los papeles tampoco se les dan, porque ya tienen delitos penales por vender a la calle. Al final es una jaula que la gente no sale de esto, ¿no? No sale de esto, porque no les permite nunca salir de esto. Cualquier persona que tenga una oportunidad de salir ahí sale corriendo, porque nadie quiere tener una vida de estar corriendo delante de la policía, de sufrir de acoso, de sufrir de agresiones policiales todos los días. Todo el mundo quiere una vida digna. Nuestra lucha es intentar visibilizar la lucha contra las fronteras, es la expresión de la lucha contra el capitalismo y la colonización en el que la gente migra. Muchas veces las luchas de los colectivos migrantes están invisibilizadas normalmente, ¿no? Como si es algo nuevo. Siempre ha existido colectivos migrantes que luchan contra el racismo, pero muchas veces pues, están invisibilizados porque nadie no salen en los medios de comunicación o lo que sea. Pero dentro de todo lo que es Black Lives Matter, la regularización, pues es una forma de poner el racismo en el foco. Pero el problema ahora mismo es que estamos viendo una sociedad donde se normaliza mucho el discurso racista en los medios de comunicación. Ahora se da mucha visibilidad a las personas racistas que fomentan discurso de odio. Al final se traslada en la sociedad. Cuando vemos, por ejemplo, en el mar que se mueren personas africanas todos los días en los medios de comunicación, muchas veces se normaliza estas muertes. Se normaliza la muerte de las personas negras en el Mediterráneo. Entre ese centenar de personas, 5 niños y 2 bebés. La situación ha sido y está siendo dramática porque en estos momentos todavía continúan las labores de rescate. Podemos confirmar que hay 5 personas que han fallecido ahogadas. Estamos intentando reanimar a uno de los bebés. Cuando hablamos del racismo, muchas veces hablamos en términos de derechos humanos. Y olvidamos, no solo se trata de derechos humanos, se trata también de poder.
Cuando, por ejemplo, los partidos racistas fomentan los discursos de odio, ¿sabes? Cuando se criminaliza a las personas migrantes, sacan beneficio de esto. Por ejemplo, los partidos racistas muchas veces cuando hablan de la migración ponen el foco sobre la frontera sur, como nos fijamos siempre en la frontera sur donde pasan los africanos. Y en realidad la inmigración en España pasa la mayoría en los aeropuertos. Y eso no es la realidad tampoco de la migración en España, pero es una forma de fomentar un discurso de miedo, de decir que nos están invadiendo los africanos. La base de las relaciones sociales entre los manteros es el apoyo mutuo. El apoyo mutuo es la caja de resistencia que tienen. Desde muchos años, cada fin del mes, cada uno ponía 5 euros. Estos 5 euros, cuando una persona tiene un problema, su madre está enfermo o lo que sea, se le ayudaba dentro de esta caja. Cuando ha pasado el COVID, nos hemos dado cuenta que todo lo que es la caja de resistencia y pedir apoyo y todo, en corto plazo puede funcionar, pero en largo plazo no funciona. En largo plazo tienes que intentar buscar otro tipo de proyecto de economía comunitario. Actuellement, je travaille la boutique del Mantero. Je suis vraiment content parce que Serigne Mbaye et Malik, vraiment, sont des gars vraiment qui ont battu, sont des gars qui ont rampé. Vraiment, sont des idoles. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des papiers. Il faut ouvrir une boutique pour des top mantas del Madrid. La top manta de Barcelone et la top manta de Madrid. On va collaborer une boutique. On a échangé les t-shirts. Il y a des t-shirts, on travaille ici. Les t-shirts de Pantera, on va l'enlever en Barcelone. Il y a des boutiques de top manta de Barcelone. On va vendre la boutique. On a collaboré pour travailler ensemble. Si, on a collaboré pour travailler ensemble. Petit, ça ira, Inch'Allah. Ça ira. Esta es la idea más o menos de esta tienda, que haya una economía comunitaria donde los manteros lo gestionan, intentan hacer mucho más cosas, colaborar con más colectivos para sacar dinero y generar un empleo y generar una vida digna. La idea que tenemos es fomentar el empleo, demostrar que las personas que venden en la calle, cuando tengan una oportunidad, lo sacan, porque son todas las personas que están formados y tienen sus oficios y todo, lo que les hace falta es oportunidad. Y la idea es que todos los manteros tengan oportunidad de pasar por ahí, tengan oportunidad de ver algo que les puede gustar, algo que tiene que ver con la tienda u otras cosas, desde ahí intentar fomentarlo para que ellos hagan algo que no es ir a vender a la calle. Ese es el objetivo. Si a los manteros realmente les diera como un lucro económico la manta, si les gustara ser perseguidos por la policía, jamás abrirían, ¿no?, como una tienda en pleno lavapiés, como han hecho en este caso. Para mí es la constatación de que han conseguido darle la vuelta a un sistema, ¿no?, que ya un modelo económico que les criminaliza, que les expulsa, han conseguido darle la vuelta hasta crear un espacio que puede servir para que mucha gente pueda salir de la manta, ¿no?, y pueda tener en este negocio una forma de vida, una forma de sobrevivir, una forma de conseguir sus objetivos. Esa idea de que España es solo blanca es una ficción que nunca ha existido, ¿no? Hay gente que sigue creyendo en esa ficción de que España ha sido siempre blanca hasta hace 30 o 40 años. Basta con revisar la historia de España, ¿no?, para saber que eso es imposible, que África está a 14 kilómetros,
que la colonización con Latinoamérica ha creado unos lazos, ¿no?, a base de sangre y conquista. El colonialismo, ¿no?, con África, ¿no?, y con Guinea Ecuatorial, que fue colonia hasta hace 50 años, la relación con Sáhara Occidental, más de lo mismo. Una serie de circunstancias que nos dicen, ¿no?, que España nunca ha sido jamás blanca y no va a ser blanca. Tú hablas luego con Antumi Toisillé, el historiador, y te dice, oye, perdona, aquí las personas negras han existido siempre. Otra cosa es que siempre las personas negras hayan estado en una posición que si de esclavitud, como personas esclavizadas, excluidas, borradas de la historia, y esto tiene que tener en el centro una cosa, entender que esa ficción se ha construido sobre un racismo estructural. Para la única forma en la que se ha podido mantener esa ficción de que España siempre ha sido blanca, etcétera, y de que ahora se está dando la vuelta es bajo ese racismo estructural que constantemente nos ha empujado a la exclusión. Y yo creo que ahora esa ficción se está rompiendo, ¿no? Se está rompiendo con realidad, ¿no? Se está rompiendo con proyectos como Pantera, se está rompiendo con el hecho de que yo esté en la tele, se está rompiendo con el hecho de que Serín esté en la política madrileña. Todo eso nos ayuda a derribar esa ficción con una realidad. Je suis là actuellement à Madrid. Bon, il y a des gens qui sont vraiment bien, les Madriens. Vraiment, il y a des gens qui sont vraiment bien personnes. J'aime bien en Madrid, j'aime bien. Comme tout le monde, il y a des racismes, comme tout le monde. Il y a des partis racisme, il y a des partis non racisme. Actuellement en France, il y a un changement. Actuellement. En Espagne, il y a un changement. La nouvelle génération qui aime les gens en étranger, qui aime les étrangers. Il y a des gens qui ouvrent la porte. Bienvenue en Espagne. En Espagne, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas racistes. Je vis actuellement en Espagne et je veux qu'en Espagne. J'aime ce pays. La vie, c'est dur. Il n'y a pas la vie facile. La vie est dure. J'aime pas la facilité. J'aime la vie, bon, mais j'aime la vie de dignité, avec ma dignité. Je travaille avec ma dignité. Je vole pas. Parce que moi, je suis un musulman, je vole pas. Je suis un homme digne. Je suis un homme digne, vraiment. Je gagne mon argent avec ma dignité. C'est ça. C'est la vie.